mirarme, amarme y entender los por qué y para qué dentro del imaginario de mis días tristes y oscuras, tétricas mañanas. Ese es uno de los escritos que son parte de Sueñan las ovejas negras de la músico y autora Nati Lane, que nos acompaña aquí. ¿Cómo estás, Nati? Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenida a Radio Universidad de Chile. Gracias además por pegarte el pique desde Valparaíso para esta entrevista y para poder conversar respecto a este que es tu segundo libro que continúa tu trabajo después de Primavera Salvaje, Relatos íntimos de Nati Lane, que también fue editado por la editorial Santiago Ander. Y bueno, para que la gente... Yo escogí Invierno y le contaba a Nati porque me pareció que era uno de los más amables. Y que de alguna manera da buena cuenta porque El sueño de las ovejas negras es un libro bastante agridulce. Hay mucha exposición tuya en el libro, hay mucha vulnerabilidad, hay rabia, hay semen, saliva, sangre, pero también hay mucha ternura y hay muchos procesos que tú vas compartiendo de descubrimiento y de autocuidado y de sororidad, ¿cierto? Y de amor y de desamor. Entonces, de alguna manera, a mí me parecía que ese escrito en particular podía ser una introducción interesante a este mundo al que tú nos invitas leyendo Sueñan las ovejas negras, que me parece a mí que igual es un libro bastante otoñal, más que invernal, pero no es un libro veraniego ni primaveral. No. Está más bien en los espacios de las nubes, ¿no? Sí. Cuéntanos lo que hay detrás, ¿cuáles son tus intenciones detrás de Sueñan las ovejas negras? Bueno, un poco poder mostrar el trabajo que estaba haciendo, la continuidad, como dices tú, de después de Primavera Salvaje. Y también un poco sacar a la luz algunas temáticas que no toqué en el libro anterior, que tienen que ver ya con cosas un poco quizás más profundas o de preocupación de las mujeres ya quizás más cercanas a los 40 años. El Primavera Salvaje traía temáticas que eran más como sexo, drogas y rock and roll, locura, viajes por aquí, por allá, otros países, pero este libro también fue escrito, muchos de los textos en pandemia, entonces es otra bola, tiene otra connotación, es más un libro como escrito desde la casa, del encierro, de preguntarse cosas. Bueno, es un libro que a mí me parece súper expuesto también, ¿no? Sí. Es muy... Y yo pensaba... a propósito de tu libro, pero es algo que me pasa cada cierto tiempo acá cuando me enfrento a obras, no solamente a libros, sino a cine, a teatro. De hecho, lo hablábamos el lunes cuando hablábamos de sexualidad en las personas mayores, por ejemplo. Uh-huh. Lo importante es la representación. Y seguramente ya te tiene que haber pasado, porque aunque el libro va a tener su lanzamiento oficial este viernes 28 de julio a las 19:30 horas, ahí en la Birrería La Resistencia, en Maipú 363, en Barrio Yungay. Ahí después les vamos a volver a recordar, viernes 28 de julio, 19:30, Birrería La Resistencia, cervecería de igual sirve, calle Maipú 363, Barrio Yungay. Igual Sueñan las ovejas negras lleva ya un rato dando vueltas y me imagino que ha existido mucho de identificación con muchas cosas que tú dices. Sí, es algo que también busco al momento de escribir, de que otras mujeres también se puedan identificar con los relatos. Es algo que me pasó harto con el libro anterior también, que recibí hartos comentarios de mujeres que me decían, de diferentes edades, que me decían, oye, yo también pasé por eso. Yo también pensé eso, o también me hicieron esto, aquello. Entonces también es una forma como de como solidarizar o acompañar a las personas o a las mujeres que también han pasado por esto y no sientan como yo soy la única, uh-huh. O estoy mal, o hoy qué tonta fui, me pasó esto, me descuidé, qué sé yo. Sí, de hecho estaba pensando en varias, tú dices eso, yo pensaba en algunos de los relatos que tú cuentas, ¿no? Por ejemplo, este abuso que existe contigo y un par de amigas de parte de un vecino, uh-huh. Aquí hay una situación súper ambigua ahí, como de tocaciones, básicamente un viejo verde claro. Que las invitaba a sacar dinero de altura, entonces ella aprovechaba de toquetearlas, etcétera. Y seguramente, y me pareció muy interesante como tú, en esa escena, por ejemplo, tú cuentas que a ti se te prendió una alarma a pesar de que tenías 5 años, 6 años. Claro, algo así. Y cómo probablemente es algo que está pasando mucho ahora, que nuestra generación, las más jóvenes ya la tienen más clara, ¿no? Pero que en nuestra generación muchas cosas que hoy día estamos dándonos cuenta, así como, wow,
eso no debió de haber sucedido, eso estuvo mal, ¿no? Claro. Entonces quizás ahí también aparecen ciertas cosas que tienen que ver con lo que tenemos normalizado y aquellas cosas que empiezan a aparecer y hoy día con la conciencia que tenemos con el feminismo que hemos trabajado, con lo que hemos aprendido en nuestras experiencias, decir aquí hay algo que Claro, debemos aprender. Ese relato justamente apunta un poco a eso, a reforzar un poco el no olvidar que estas cosas siguen pasando. Y que hay que tener mucho cuidado, hay que cuidar a los niños. En el fondo, todavía yo a veces veo como mucha confianza de parte de madres, padres, que dejan a veces también los niños al cuidado de cualquier persona, y eso complicado. Ahora, lo interesante es que quienes te conocen, ¿no? Y han visto tu trabajo, tú has trabajado con bandas como Fábrica de Material, Álvaro Peña, Platillo Volador, Adelaida y actualmente en Hammurabi. Claro, pueden ver una mujer súper segura tocando el bajo ahí en el escenario, ¿cierto? Con tu pelo rosado y ahí full time rocker. Y me parece súper valioso también como mostrar la intimidad que hay detrás de eso, ¿no? Las inseguridades y los dolores y las preguntas que aparecen ahí. Pero al mismo tiempo súper expuesto. Yo siempre tengo mucho respeto por la gente que es capaz de publicar, porque esto es una especie así como de confesionario, ¿no? Claro, también, o sea, igual es un libro de ficción, mezcla ficción y realidad, no todos los relatos son realmente... Ajá, es importante, sí. Pero ahí hay un riesgo, ¿no? Porque como todo está contado en primera persona, claro, perfectamente uno podría pensar, estoy leyendo un diario. Es que es la intención también que yo le quiero dar. Uh-huh. Esa es igual la intención, lo que quiero como un poco que piensen, pero también hay harta ficción. Ahora, en hacer ese ejercicio, este personaje que tú creas, esta oveja negra, ¿cierto? Que va ahí, también hace que quien se relacione contigo y haya leído el libro diga, bueno, entonces tú eres la del libro, ¿no? Sí, ¿Cómo manejas eso? Y también, ¿por qué esa intención? Porque siento que así es como que llega más real, más personal a la gente. Como que la gente... No es que yo quiera engañar a las personas, pero la gente realmente cree como, oye, esto realmente está pasando, todo esto pasó. Me pasaba también con el libro anterior que me decían, ay, qué chori tu vida. No, realmente no es tan chori. Igual está adornado, hay cositas que no son reales. Pero siempre buscando como un poco potenciar el sentido de lo que yo quiero comunicar a través de los relatos. Uh-huh. Ahora, lo que sí queda súper claro a lo largo de todo el relato, especialmente la declaración de principios, que es la introducción, es como la dedicatoria, ¿no? Y la idea de la oveja negra. Hablemos de qué estás entendiendo tú por oveja negra y cuáles son las mujeres en las que están pensando, las personas en general, pero esto también está muy contado desde una voz femenina. Sí, mira, es como... una identificación con las mujeres, en mi caso personal, que no siguieron el camino que todos esperaban que tenía que seguir, ¿ya? Que se descarrían, se van del rebaño, se salen, toman riesgos por ejemplo, en mi caso, vivir una vida del arte, enfocada en el arte, o quizás otro tipo de riesgos. ¿Cachai? Que no van, que no siguen a la manada, no hacen lo que todos dicen, mujeres alternativas se podría decir. Uh-huh. Claro, que desafían el estándar y los mandatos. Y de hecho hay uno de los cuentos que hablas de mujeres poderosas y me llamó la atención en ese cuento que tu selección de mujeres parte muy temprano. En esa descripción hay la primera mujer que aparece está en el kinder. Claro. ¿Cierto? Esta niña mujer que tú describes ahí con mucha seguridad sobre sí misma. Y yo pensaba así como ¿cómo se reconoce y cómo se desarrolla eso a tan temprana edad, no? Es que es como una admiración, como cuando a ti te gusta, no sé, eres niño, te identificas, admiras ciertas, no sé, qué sé yo, un personaje de la televisión, etcétera, según el contexto en el cual tú te desarrolles, pero claro, en mi caso fue eso, fue esa compañera que tenía la misma edad que yo, pero que era tan segura de sí misma, tan bacán, tan despierta, tan extrovertida, que eso como que quedó impregnado en mí y me llamó la atención. Uh-huh. Entonces uno dice así como, yo quiero ser como ella, yo quiero verme así, sentirme así de segura. Entonces son pequeñas cosas que van quedando y que uno va rescatando de todas estas mujeres que en este caso he ido conociendo a través de mi vida. Claro, porque en ese relato no hay mujeres famosas, no hay mujeres mediáticas, son mujeres que tú conoces, que tú describes, como la mamá de una amiga, claro. ¿Cierto? Esta persona que tenía voz, hablaba fuerte, fumaba mucho, decía muchas chuchadas y estaba ahí como instalada en un lugar de mucha independencia.
Y yo pensaba un poco en ese relato, en contraposición con otros que están ahí, con un relato que tú te dedicas a hablar de la farmacología, ¿cierto? O los mandatos sobre el cuerpo, o los mandatos sobre el amor, cómo de alguna manera se contrapone. Y yo pensaba, bueno, esta niñita de 5 años que se movía seguramente por la vida, tiene que haber estado muy clara desde muy chica, sus papás tienen que haber hecho muy bien en la pega, sus cuidadores, para decirle así como, tú eres totalmente amada y aceptada, y está bien que seas. No tienes que cumplir con mandatos, porque ahí parece como que hubiera una contraposición en el resto del libro con los dolores que tiene una mujer X cualquiera, tú, yo, cualquiera, en el hacerse en un espacio en el mundo cuando no quiere cumplir con los mandatos que se le instalan. Claro, sí, po. O sea, es que independiente de esa como seguridad que dices tú, siempre el ir como contra la corriente va a traerte cosas también negativas, no solo cosas positivas. Tiene costos. Tiene costos, pues no toda la gente te va a aplaudir o te decir, ¡ay, qué valiente eres! O qué bacán lo que tú haces. No sé, siempre va a haber ahí algo que te va a tirar para el otro lado o que te va a entorpecer el camino. Bueno, de todo eso sueñan las ovejas negras de Latty Lane, que va a estar presentándose este viernes 28 de julio a las 19:30 horas en la birrería La Resistencia, calle Maipú 363, barrio Yungay. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo ese mismo día? Bueno, ese día va a estar a cargo la presentación de este libro por Zaida González, destacada artista visual y fotógrafa, también por Cristóbal González, productor y escritor también. Y también va a estar Emilio Ramón, escritor de Editorial Santiago Ander. Entonces, esos 3 personajes van a estar presentando este libro. Bueno, yo también voy a estar conversando. Y están todos cordialmente invitados. Va a haber un vino de honor, 19:30 horas en Barrio Yungay, La Resistencia. Perfecto, y además el libro va a estar ahí disponible. Hay que decir además que Santiago Ander es una editorial que se caracteriza por sacar libros que tienen que ver con música o con músicos, entonces también está ahí, uno puede entender el vínculo contigo. Y ahí, para cerrar, preguntarte a Nati por este cruce, ¿no?, entre ser músico y ser escritora. ¿Cómo sientes tú que se alimenta una cosa de la otra? Yo creo que se alimentan mutuamente. Los procesos para mí en estas 2 disciplinas son similares al momento de crear. Y también me ha preguntado qué es lo que me gusta más hacer. No sé qué es lo que me gusta más. Yo creo que... Yo no hago esa pregunta porque me parece que para qué escoger, ¿no? Sí, es que eso también pienso. Como para qué escoger si igual en verdad uno puede hacer muchas cosas, múltiples artes. Por supuesto. Ahí el poliamor se presenta en toda su esplendor y es como, da para mucho, ¿no? Porque vamos a definirnos como solo una cosa, y efectivamente yo creo que, y se nota en la escritura, ¿no? Tú veías en el escenario tu manera de mirar desde ahí, hay una libertad, hay una resistencia, hay una actitud punk que también está en los escritos. Así que ya lo saben, Sueñan las ovejas negras de Latty Lane, que se va a presentar este día viernes 28 de julio a las 19:30 horas en Birrería La Resistencia, calle Maipú 363, ahí en el barrio Yungay. Y nosotros vamos a dejar ir a Nati. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio. Y vamos a ir a escuchar a Mon Laferte con Caderas Blancas.